Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión profunda en el pensamiento de uno de los filósofos más influyentes de todos los tiempos, Aristóteles. Uf, Aristóteles. Prepárense para un viaje fascinante a la antigua Grecia, donde exploraremos ideas que aún hoy, después de más de 2000 años, siguen resonando con fuerza. Aristóteles no fue el primer filósofo, eso es cierto, pero sí fue un pionero en abordar de manera sistemática temas que todavía nos intrigan. Su influencia en la historia del pensamiento occidental es enorme, comparable solo a la de su maestro Platón. Exacto. Y hoy nos adentraremos en sus ideas sobre la ética, la política, la metafísica e incluso la tragedia griega. Prepárense para descubrir conexiones sorprendentes y para destilar juntos la esencia de este material. Recuerden que nuestro objetivo es que al final de esta inversión tengan una comprensión clara y profunda de las ideas clave de Aristóteles. Para eso estamos aquí, para guiarlos a través de estos conceptos, simplificándolos con ejemplos y metáforas para que todo quede clarísimo. ¿Listos para esta aventura filosófica? Comencemos. Lo primero que me llama la atención es cómo Aristóteles, a diferencia de Platón que escribía diálogos, optó por un estilo más directo y sistemático a través del tratado. Es como si hubiera inventado la escritura filosófica como la conocemos. Es fascinante, ¿verdad? Es como si estuviéramos leyendo las notas de clase de un genio, pero con una estructura y una claridad que nos permiten seguir su razonamiento paso a paso. Y lo que me parece aún más interesante es que Aristóteles siempre comenzaba analizando las ideas de otros filósofos. Es como si estuviera escribiendo la primera historia de la filosofía. Exactamente. Aristóteles no se limitaba a exponer sus propias ideas, sino que las ponía en diálogo con las de otros pensadores. Este nos muestra su rigor intelectual, su afán por comprender a fondo un tema antes de formular sus propias conclusiones. Una forma súper completa de abordar cualquier tema sin duda. Hablando de temas, uno que me intriga mucho es su visión sobre la felicidad. ¿Qué pensaba Aristóteles que nos hace realmente felices? Para Aristóteles, la felicidad no era un golpe de suerte ni un estado de ánimo pasajero. Era más bien un camino que se construye a través del desarrollo de virtudes como la valentía, la moderación y la justicia. Vertodes. Soy mocoso sermón dominicano. Me imagino que para Aristóteles esto iba mucho más allá de simplemente ser buena persona. Por supuesto. Para Aristóteles, las virtudes son hábitos que se cultivan con la práctica, como un músculo que se fortalece con el ejercicio. No se trata de ser perfecto, sino de buscar un equilibrio en cada virtud, evitando los extremos. Entonces no se trata de ser extremista, sino de encontrar un punto medio, un balance. Exactamente, Aristóteles llamaba esto el término medio, y lo veía como la clave para una vida virtuosa y por lo tanto feliz. Es como un equilibrista en la cuerda floja. Para mantenerse en equilibrio necesita ajustar constantemente su posición buscando el punto justo entre los dos extremos. Me encanta esa imagen del equilibrista. De pronto la idea del término medio se vuelve mucho más clara. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo funciona esto en la vida real? Claro, pensemos en la virtud de la valentía. Un extremo sería la temeridad, lanzarse a cualquier situación sin medir las consecuencias. El otro extremo sería la cobardía, paralizarse por el miedo y no actuar cuando es necesario. El punto medio de la valentía consiste en enfrentar los peligros con prudencia, evaluando los riesgos y actuando con determinación cuando es necesario. Interesante. Entonces, ser valiente no significa ser un superhéroe temerario, sino saber cuándo actuar con coraje y cuándo es mejor ser prudente, ¿no? Exacto. Y esto se aplica a todas las virtudes. Por ejemplo, la generosidad se encuentra entre la prodigalidad, que es gastar sin control, y la avaricia, que es aferrarse al dinero de forma egoísta. El punto medio, la generosidad, consiste en dar con alegría y sin esperar nada a cambio, pero también con responsabilidad, cuidando de nuestros propios recursos. Ya veo, ya veo. La idea del término medio nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones, a buscar ese punto de equilibrio que nos permita vivir de forma más plena y virtuosa. ¿Y cómo se conecta esto con la felicidad? Para Aristóteles, la felicidad es el resultado de una vida virtuosa, de actuar de acuerdo con la razón y de desarrollar nuestras capacidades al máximo. Es como si al afinar cada aspecto de nuestro ser día se volvía más armoniosa. Me gusta esa metáfora. Entonces, la felicidad no es un destino, sino un camino que se recorre a través del cultivo de la virtud, buscando siempre ese término medio. Y ahora que lo pienso, este equilibrio que Aristóteles buscaba en la vida individual también lo aplicaba a su visión de la sociedad, ¿verdad? Exactamente. Para Aristóteles, el ser humano es un animal social por naturaleza. Vivimos en comunidad en la polis y necesitamos organizarnos para convivir en armonía. Y ahí es donde entra la política. Así es. Para Aristóteles, la política era el arte de crear una sociedad justa donde los ciudadanos pudieran desarrollar sus virtudes y alcanzar la felicidad. Pero, ¿qué tipo de sociedad consideraba a Aristóteles como la más justa? Hablaba de democracia como nosotros la entendemos hoy en día. Aristóteles analizó diferentes formas de gobierno desde la monarquía hasta la democracia y no se limitó a decir que una era mejor que otra.
Para él, la mejor forma de gobierno dependía de las circunstancias de cada sociedad. Lo importante era que el gobierno buscara el bien común, que los ciudadanos participaran activamente en la vida política y que se rigieran por leyes justas. Es decir, que para Aristóteles no había una receta única para la sociedad ideal. Lo importante era que el gobierno y los ciudadanos trabajaran juntos para crear una comunidad justa y próspera donde cada persona pudiera desarrollar su potencial. Interesante. Y ahora me gustaría adentrarnos en un terreno un poco más complejo, la metafísica. Un tema fascinante. Aristóteles no se conformaba solo con observar el mundo que nos rodea, sino que quería ir más allá a comprender la esencia misma de la realidad del ser. Y para eso se adentró en las profundidades de la metafísica. La metafísica suena algo muy abstracto y complicado. ¿Cómo podemos entenderla sin tener un doctorado en filosofía? Tranquilo, no es tan complicado como parece. Aristóteles nos dejó algunas herramientas para comprenderla. Por ejemplo, su teoría de las 4 causas nos ayuda a entender por qué las cosas son como son. Dame un ejemplo. Algo que nos ayude a aterrizar esta idea de las 4 causas. Claro, imaginemos una casa. ¿Cuáles son las causas que la hacen ser lo que es? A ver, pues primero los materiales con los que está construida: ladrillos, cemento, madera. Exacto. Esa es la causa material, la materia prima de la que está hecha la casa. Pero la casa no es solo un montón de ladrillos y cemento, ¿verdad? Tiene una forma particular, una estructura, un diseño. Claro, la forma, el diseño de la casa también es importante. Esa es la causa formal, la idea o el plan que da forma a la materia. Pero la casa no se construye sola, ¿no? Necesita de alguien que la diseñe y la construya. Por supuesto, se necesita un arquitecto y un constructor. Esa es la causa eficiente, el agente que produce el cambio que transforma la materia de acuerdo con la forma. Y por último, ¿para qué se construye una casa? Para que la gente viva en ella, para que sea un hogar. Exacto. Esa es la causa final, el propósito o la finalidad para la que existe la casa. ¡Wow! Nunca había pensado en una casa de esa manera. De pronto algo tan cotidiano se vuelve mucho más interesante al analizarlo desde las 4 causas de Aristóteles. Y así, al comprender las causas, podemos entender la esencia de cualquier cosa, desde un objeto simple hasta un fenómeno complejo. Aristóteles nos invita a mirar más allá de lo evidente, a buscar el porqué detrás del qué. Me fascina cómo Aristóteles buscaba el conocimiento en todos los ámbitos, desde la ética hasta la metafísica. Y hablando de ámbitos, hay uno que no podemos dejar de lado: el arte. Específicamente me gustaría explorar su análisis de la tragedia griega. Ah, la tragedia. Para Aristóteles, la tragedia era una imitación de la vida, pero no una simple copia. Él creía que a través de la compasión y el temor que nos genera nos permite experimentar emociones intensas y purificadoras. Te refieres a la famosa catarsis. Exacto. Es como si al presenciar una tragedia viviéramos las emociones del personaje, pero sin sufrir las consecuencias reales. Salimos del teatro renovados, habiendo aprendido algo sobre nosotros mismos y sobre la condición humana. Es como una especie de purga emocional, ¿no? Un desahogo que nos libera. En cierto modo, sí. Y Aristóteles consideraba que la tragedia, al mostrarnos las consecuencias del error y del destino, nos ayuda a comprender mejor nuestra propia vida y a tomar mejores decisiones. Impresionante. Aristóteles realmente exploró todos los aspectos del conocimiento humano. Y a todo esto, ¿cómo podemos olvidar su gran aporte a la lógica? Fue un pionero en este campo. Sin duda, Aristóteles desarrolló un sistema para analizar argumentos y determinar su validez, estableciendo las bases de la ciencia y el pensamiento crítico. Es como si nos hubiera dado un manual para pensar con claridad y rigor. Un manual para pensar. Definitivamente Aristóteles nos dejó un legado inmenso. Hemos recorrido un largo camino en esta primera parte de nuestra inmersión profunda, explorando las ideas de este gran filósofo. A pesar de que han pasado más de 2000 años, sus ideas siguen vigentes, ¿verdad? Totalmente. Sus reflexiones sobre la ética, la política, la metafísica, el arte y la lógica siguen inspirándonos a cuestionar, a buscar el conocimiento y a vivir una vida plena. Esto es solo el comienzo. En la próxima parte profundizaremos aún más en algunos de estos conceptos, explorando sus matices y su relevancia en el mundo actual. ¡Qué emoción! Nos vemos en la segunda parte de nuestra inversión en el fascinante mundo de Aristóteles. Retomamos nuestra inmersión en la filosofía de Aristóteles. En la primera parte exploramos sus ideas sobre la ética, la política, la metafísica, el arte y la lógica. Vimos cómo su pensamiento, a diferencia de Platón, se basaba en la observación de la realidad de las cosas concretas. Sí, y me quedé pensando en esa idea del término medio que mencionabas. Me parece una herramienta muy útil para navegar por la vida, para encontrar ese equilibrio que nos permita vivir de forma más plena y virtuosa. Es una idea central en la ética de Aristóteles y que la aplicaba no solo a las virtudes individuales, sino también a la organización de la sociedad. Para él, la justicia también consistía en encontrar un equilibrio entre los extremos. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo se aplicaba este término medio a la política? Claro, Aristóteles analizó diferentes formas de gobierno desde la monarquía hasta la democracia.
Y no se limitó a decir que una era mejor que otra. Para él, cada forma de gobierno tenía sus ventajas y sus desventajas, y la mejor opción dependía de las circunstancias de cada sociedad. Entonces, no era un defensor a ultranza de la democracia como muchos filósofos modernos. Aristóteles reconocía el valor de la democracia, pero también veía sus peligros. Por ejemplo, temía que la democracia, si no se regulaba adecuadamente, pudiera degenerar en demagogia, donde los líderes manipulan al pueblo para obtener poder. Es decir, que la democracia en manos equivocadas puede convertirse en una tiranía de la mayoría. Interesante. ¿Y cuál era la alternativa que proponía Aristóteles? Para Aristóteles, la mejor forma de gobierno era una combinación de elementos de diferentes sistemas, lo que llamaba una politeia o república constitucional. ¿En qué consistía esta politeia? En una politeia ideal, el poder se distribuye entre diferentes instituciones, como un consejo de sabios, una asamblea popular y un sistema de leyes justas. De esta manera se evita que el poder se concentre en una sola persona o grupo y se garantiza la participación de todos los ciudadanos en la toma de decisiones. Es como un sistema de pesos y contrapesos donde cada parte del gobierno limita el poder de las demás, evitando abusos y garantizando la estabilidad. No es similar a lo que hoy en día llamamos un Estado de Derecho. Exactamente. La politeia de Aristóteles se parece mucho a los sistemas democráticos modernos que buscan garantizar el equilibrio de poderes, la participación ciudadana y el respeto a las leyes. Fascinante Aristóteles, con sus ideas sobre la justicia y el equilibrio, sentó las bases para muchas de las instituciones que rigen nuestras sociedades hoy en día. Y ahora me gustaría explorar otro aspecto de su pensamiento que me ha dejado intrigado, su concepto de sustancia. La sustancia es un concepto clave en la metafísica de Aristóteles y nos ayuda a comprender cómo él veía la realidad. Para Aristóteles, la sustancia es lo que define a una cosa, lo que la hace ser, lo que es. ¿Podrías darnos un ejemplo para entender mejor este concepto? Claro, imaginemos un árbol. El árbol puede cambiar a lo largo del tiempo, crecer, perder hojas, dar frutos. Pero a pesar de todos estos cambios, sigue siendo un árbol, ¿verdad? Si su esencia no cambia, sigue siendo un árbol. Exactamente. Para Aristóteles, esa esencia inmutable, esa cosa que permanece a pesar de los cambios, es la sustancia del árbol. Y esta sustancia está compuesta por dos elementos, la materia y la forma. La materia y la forma, explícame eso. La materia es de lo que está hecho el árbol, madera, hojas, raíces. Es el material físico que compone al árbol. Pero la materia por sí sola no es suficiente para definir al árbol. Necesitamos también la forma, que es la organización específica de esa materia, lo que le da al árbol su estructura, sus características, su identidad como árbol. Entonces la materia es como el material de construcción y la forma es el plano o el diseño que le da forma a ese material. Exacto. Y para Aristóteles la forma es lo que realmente define una cosa, lo que la hace ser lo que es. La forma es lo que diferencia un árbol de una piedra, un perro de un gato, a un ser humano de cualquier otro ser vivo. Y esta forma es algo físico o algo abstracto. Es un concepto complejo, pero podemos decir que la forma no es algo material, sino más bien un principio organizador, una estructura invisible que da orden y significado a la materia. Es como el alma de una cosa, lo que le da vida y la hace ser lo que es. Es una idea fascinante, aunque un poco difícil de comprender. Podríamos decir que la forma es como el ADN de una cosa, el código que contiene toda la información sobre su estructura y sus características. Es una buena analogía. Al igual que el ADN en la forma, es la que determina las potencialidades de una cosa, lo que puede llegar a ser. Ya veo, ya veo. La sustancia compuesta por materia y forma es la base de la realidad para Aristóteles. Y comprender este concepto nos ayuda a entender mejor su visión del mundo. Pero ¿cómo podemos aplicar esta idea de sustancia a nuestras vidas? Para Aristóteles, el ser humano también tiene una sustancia, una esencia que lo define. Y esta sustancia está compuesta por un cuerpo físico, la materia, y un alma racional, la forma. Es decir, que para Aristóteles el alma es lo que nos hace humanos, lo que nos diferencia de los demás animales. Exactamente. El alma para Aristóteles no es algo separado del cuerpo, sino que está íntimamente ligada a él. Es la que nos permite pensar, sentir, desear, actuar. Es la fuente de nuestra vida y de nuestra identidad como seres humanos. Y al igual que cualquier otra sustancia, el ser humano también tiene una causa final, un propósito. ¿Cuál era para Aristóteles el propósito del ser humano? Para Aristóteles, el propósito del ser humano es alcanzar la felicidad. Pero como ya vimos, la felicidad no es algo que se obtiene de forma pasiva, sino que se construye a través del desarrollo de las virtudes del ejercicio de la razón y de la vida en comunidad. Es decir, que para Aristóteles la felicidad no es un estado de placer o de satisfacción, sino una actividad, un camino que se recorre a través del cultivo de nuestras mejores cualidades. Exacto. Y para recorrer este camino necesitamos comprender nuestra propia sustancia, nuestra esencia como seres humanos. Necesitamos conocer nuestras fortalezas y debilidades, nuestros deseos y aspiraciones, y buscar la forma de vivir de acuerdo con nuestra naturaleza racional.
Es una visión muy inspiradora que nos invita a reflexionar sobre el sentido de nuestra vida y a buscar la forma de vivirla de forma plena y significativa. Todo esto nos lo ha enseñado un filósofo que vivió hace más de 2000 años. Aristóteles, a pesar de la distancia temporal, sigue siendo un maestro que nos puede guiar en nuestro camino hacia la felicidad y la sabiduría. Es increíble cómo las ideas de un pensador tan antiguo pueden seguir teniendo tanta relevancia en el mundo actual. Con esto llegamos al final de la segunda parte de nuestra inmersión en la filosofía de Aristóteles. En la próxima y última parte exploraremos algunos de sus conceptos más controvertidos, como su visión de la mujer y la esclavitud, y analizaremos el impacto de su pensamiento en la historia y en el mundo actual. De vuelta a nuestra inmersión profunda en el mundo de Aristóteles. Hemos explorado su ética, su política, su metafísica e incluso su visión del arte. Pero como mencionaste al final de la segunda parte, aún quedan algunos rincones fascinantes por descubrir, rincones que quizá nos resulten un poco incómodos a la luz de nuestra sensibilidad moderna. Así es, Aristóteles, como muchos pensadores de su época, tenía ideas sobre la mujer y la esclavitud que hoy consideramos inaceptables. Es importante abordar estos temas con honestidad, reconociendo que incluso los grandes genios pueden tener ideas que no resisten el paso del tiempo. Comencemos entonces por su visión de la mujer. ¿Qué pensaba Aristóteles sobre el papel de la mujer en la sociedad? Para Aristóteles, la mujer era inferior al hombre en términos físicos e intelectuales. Él creía que la naturaleza de la mujer la destinaba a la vida doméstica, al cuidado del hogar y la crianza de los hijos, mientras que el hombre estaba llamado a la vida pública, a la política y la filosofía. Es decir, que para Aristóteles la mujer estaba relegada al ámbito privado, mientras que el hombre tenía acceso a la esfera pública. Una visión claramente patriarcal, que choca con nuestra idea de igualdad de género. Exactamente. Es importante recordar que Aristóteles vivía en una sociedad profundamente patriarcal donde la mujer no tenía los mismos derechos que el hombre. Sus ideas reflejan en parte el contexto social de su época. Pero más allá del contexto histórico, ¿hay algo en la filosofía de Aristóteles que pueda justificar esta visión de la mujer? Algunos estudiosos argumentan que la visión de Aristóteles sobre la mujer se basa en una interpretación errónea de su concepto de forma. Recordemos que para Aristóteles la forma es lo que define la esencia de una cosa. Algunos interpretan que Aristóteles vería la forma de la mujer como incompleta o defectuosa en comparación con la del hombre, lo que justificaría su supuesta inferioridad. Es decir, que se utilizaba una teoría filosófica para justificar una desigualdad social. Una muestra de cómo las ideas pueden usarse para perpetuar estructuras de poder injustas. Exactamente. Es importante analizar las ideas de los grandes pensadores con una mirada crítica teniendo en cuenta el contexto histórico y social en el que se desarrollaron. Y también es fundamental reconocer que las ideas pueden tener consecuencias negativas, incluso cuando provienen de mentes brillantes como la de Aristóteles. Pasemos ahora a otro tema espinoso, la esclavitud. ¿Cómo justificaba Aristóteles la existencia de la esclavitud en su época? Para Aristóteles, la esclavitud era una institución natural basada en la supuesta inferioridad de ciertas personas. Él creía que algunas personas nacían para ser esclavas, ya que carecían de la capacidad racional para gobernarse a sí mismas. Estas personas, según Aristóteles, estaban destinadas a servir a los hombres libres que sí poseían la razón y la capacidad de tomar decisiones. Una idea aberrante para nuestra moral moderna que considera la esclavitud como una violación fundamental de los derechos humanos. Sin duda, la justificación de la esclavitud por parte de Aristóteles es uno de los aspectos más oscuros de su pensamiento y que ha sido objeto de muchas críticas a lo largo de la historia. ¿Cómo podemos conciliar estas ideas tan problemáticas con la genialidad de Aristóteles en otros campos del conocimiento? Es un desafío, sin duda. Creo que es importante reconocer que la historia del pensamiento no es lineal, que los grandes pensadores pueden tener ideas contradictorias e incluso erróneas. Aristóteles fue un genio en muchos aspectos, pero también fue un hombre de su tiempo impregnado de los prejuicios y las limitaciones de su época. Es una lección importante que podemos extraer de esta inmersión en el mundo de Aristóteles. Las ideas no existen en el vacío, están siempre en diálogo con el contexto social e histórico en el que se producen. Nuestra tarea como lectores y como ciudadanos es analizarlas críticamente, rescatando lo valioso y rechazando lo que ya no se sostiene. Exactamente. Leer a Aristóteles no se trata de venerarlo como un profeta infalible, sino de dialogar con su pensamiento, cuestionando sus ideas y aprendiendo de sus aciertos y de sus errores. Y creo que este ejercicio de diálogo crítico con el pasado es fundamental para construir un futuro más justo y equitativo. Aristóteles nos ofrece un punto de partida para reflexionar sobre nuestros propios valores, sobre las estructuras de poder que nos rodean y sobre el tipo de sociedad que queremos construir. Totalmente de acuerdo. Aunque algunas de sus ideas nos resulten hoy inaceptables, no podemos negar la enorme influencia que Aristóteles ha tenido en la historia del pensamiento occidental.
Su lógica, su ética, su metafísica son herramientas que seguimos utilizando para comprender el mundo y a nosotros mismos. Hemos llegado al final de nuestra inmersión profunda en la mente de Aristóteles. Un viaje apasionante a través de la ética, la política, la metafísica, el arte, la lógica, y también a través de las luces y las sombras de un pensador, que a pesar de sus errores, nos sigue desafiando a pensar con rigor y a buscar la verdad. Esperamos que esta inmersión les haya inspirado a seguir explorando el mundo de la filosofía, a dialogar con las ideas del pasado y a construir un futuro más justo y humano. Hasta la próxima inmersión.